Hola, ¿qué tal equipo? Como lo prometido es deuda, vamos a empezar con una serie de tutoriales enfocados en modelado dentro de 3D Studio Max. Conozco muchos artistas muy experimentados que hacen trabajos increíbles que aún les da miedo trabajar o modificar assets dentro de Max, pero creo que todo viene de base. La concepción sobre el modelado no ha sido correctamente explicada. Entonces vamos a empezar con un conjunto de ejercicios sencillos. El día de hoy trabajaremos en el modelado poligonal a partir de referencias, pero quiero que veamos el programa desde la base. Quiero que entendamos qué está pasando y por qué están pasando cosas. No voy a entrar a configurar o a explicar cada uno de los aspectos de principio a fin, ya que eso me tomaría mucho tiempo y quiero que esto suceda relativamente rápido. Entonces, vamos primero a asegurarnos de que la configuración de nuestro programa esté correcta. Más allá de eso, me gusta primero revisar siempre las preferencias para analizar cuántas veces puedo hacer undo. Esto, tengan muchísimo cuidado, por defecto, si no me equivoco, viene en 50, yo lo tengo en 100, pero esto me permite regresar hasta 100 acciones hacia atrás con Control Z. Tengan cuidado porque esto consume bastante RAM. Adicionalmente, dentro del fichero de Files, voy a asegurarme de que el Backup on Safe y el Compress on Safe estén activos. Esto nos va a ayudar a que si nuestro proyecto es muy grande o muy pesado, consumamos la menor cantidad de espacio posible dentro de nuestro disco duro. Y por último, en el Auto Backup, quiero mantenerlo activo y decir cuántas versiones quiero mantener. Por último, el intervalo de guardado. Un intervalo de guardado, por defecto, si no me equivoco, viene en 5 minutos. Me parece que es un número muy bajo. Trato de subirlo al menos a 15, pero como sé que suelo tener pocos problemas al momento de modelar o al trabajar en Max, 30 minutos me viene bastante bien. Tengan cuidado porque si en algún punto pierden ese proyecto, pues habrán perdido 30 minutos de tiempo. Tengan cuidado. Luego de que me he asegurado de que esta parte esté bien, lo que vamos a hacer es ir a Customize y quiero asegurarme de que mis unidades estén correctas. Esto es importantísimo, porque dentro de 3D Studio Max tenemos dos sistemas de unidades. Claramente tenemos un primer sistema, el cual es el sistema en el que introducimos nuestras unidades, que en mi caso ahora mismo lo tengo en milímetros, pero luego tengo el sistema de conversión de unidades de 3D Studio Max. Este es importante sobre todo cuando nos traemos elementos o archivos desde afuera, bien sean elementos de Revit, AutoCAD. Esta es la unidad en base a la cual él hace las conversiones, por lo cual siempre les pido que revisen que esté en centímetros. Vamos a asegurarnos de que esto esté bien. Voy a cambiar acá mis unidades para introducir en centímetros, pero ya veremos que esto tampoco es algo que prele muchísimo en el momento de trabajar las unidades mostradas en la interfaz. Y ya tenemos el programa listo para iniciar. A ver, lo que tenemos acá en pantalla es la vista en QUAD que nos genera nuestro programa. Acá simplemente basta con seleccionar la vista que a mí me interese para yo poder trabajar. Verán que hay un pequeño rectángulo naranja, posiblemente, que nos dice cuál de los viewports están activos. Pero adicionalmente a esto yo puedo aislar, es decir, seleccionar alguno de esos elementos y con Alt-W podemos ir a el que nos interese y luego con Alt-W nuevamente podemos volver a nuestra vista. Si ven, a medida que yo esté trabajando, ustedes van a ver justamente los atajos que yo esté presionando. En caso de que, si me olvido de mencionarlos, lo cual trataré de hacerlo normalmente, puedan seguir justo donde hemos quedado. Lo último es que también podemos configurar el tipo de layout que deseemos. En algunos casos es deseable tener un layout de ciertas características dependiendo de lo que estemos modelando. Vean que a medida que los vamos llamando podemos incluso ir jugando entre cómo está uno y cómo está el otro. Si ya hemos entendido qué y cómo, vamos a entender ahora un par de propiedades básicas acerca de nuestro espacio de trabajo. Voy a maximizar esta ventana, ¿sí? Y quiero ver cómo podemos rotar. Para poder rotar voy a tener que utilizar la tecla Alt en el teclado y utilizar el botón del medio de nuestro mouse para poder hacer una rotación. Si lo que quiero es panear, basta simplemente con utilizar el botón del medio.
Y ya está, ya con eso podemos movernos sin problema dentro de nuestro espacio de trabajo. Siempre vamos a tener un grid por defecto en nuestra ventana. Este grid nos indica dónde está el 000 del espacio de trabajo. Podemos activarlo y desactivarlo tocando G para llamarlo o ocultarlo y listo. Luego de esto vamos entonces a empezar a colocar algo de información o geometrías dentro de mi espacio de trabajo. Para eso vamos a darnos cuenta de que en la parte derecha de nuestro panel tenemos un conjunto de opciones. Tenemos las opciones de crear, modificar y las opciones de pivotes o jerarquías en este caso, animación, visualización y los helpers o utilidades adicionales. Nosotros vamos a trabajar de momento en esta categoría, la categoría de creación. Y esas categorías tienen subcategorías. Tenemos geometrías, formas, luces, cámaras, tenemos helpers, tenemos modificadores del espacio y luego tenemos utilidades. Vamos a darnos cuenta de que incluso dentro de estas categorías y subcategorías luego tenemos un conjunto de opciones adicionales. No se asusten, realmente sé, son muchas opciones, son muchas categorías y muchas opciones, pero entiendan, es algo que les va a ir llevando algo de tiempo hasta que estén bastante acostumbrados a la interfaz. Vamos a empezar a ver cómo funciona la creación de geometrías. Voy a empezar primero con una caja. Y vean que para crear cualquier objeto basta con hacer clic en el espacio, arrastrar y luego tenemos nuestra geometría creada. Adicionalmente, si vemos dentro del panel de modificar, tenemos la información del objeto que hemos creado, en este caso una caja. Vamos a ver la longitud, ancho y demás, y vean que estos parámetros que están acá yo los puedo cambiar en cualquier momento. Si yo coloco las medidas, puedo establecer el tamaño final que deseo de la caja. Entonces, realmente trabajar dentro de Max o empezar a modelar dentro de Max requiere entender un poco qué deseo obtener al final del día y luego pensar en qué herramientas o qué elementos me sirven para eso. Ya que tengo creado un primer objeto, veamos cómo puedo, por ejemplo, moverlo. Para eso simplemente vamos a darnos cuenta de que existe un pequeño elemento allí en medio de nuestro elemento que se llama gizmo. Ese gizmo es un gizmo de transformaciones. Yo puedo utilizarlo para mover, como está en este caso, puedo utilizarlo para rotar o puedo utilizarlo para escalar. Toda la interfaz y todos los atajos de 3D Studio Max están pensados para que nuestra mano izquierda no se levante nunca del teclado, por lo cual con Q para seleccionar, W para mover, E para rotar y R para escalar, fíjense que hemos ya visto cuáles son las herramientas o los elementos básicos de transformación. Si yo quisiera, por ejemplo, mover algo, basta con cambiar a mover con W y puedo utilizar entonces la herramienta de mover para desplazar donde yo lo necesite. Puedo apoyarme en el gizmo para desplazar los elementos en una dirección o incluso puedo utilizarlos para desplazar los elementos en otra. También podríamos usar coordenadas para hacerlo, pero creo que es algo que podríamos ver un poco más adelante. Ahora que entendemos cómo mover, cómo rotar o cómo escalar algo, quiero que empecemos con el ejercicio que les tengo para el día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a tomar un plano, lo voy a colocar quizás por acá. Me voy a asegurar que mi plano sea exactamente igual, que sea de 100 por 100. ¿Vale? Y me voy a asegurar por último de que esté en el centro. Esto no necesariamente tiene que ser así, lo hago por gran manía de trabajo. Vamos a ver que dentro de las referencias que tengo para que modelemos, vamos a trabajar con una cucharilla, así que la voy a tomar, la arrastro y la suelto. Voy a ver que entonces se ha creado, en base a la imagen que he arrastrado sobre el plano, se ha creado un espacio o una suerte de model sheet para nosotros no tener que imaginar la forma del elemento. Entonces, en base a esto, vamos a ir trabajando. Este es el primer asset o el primer elemento que quiero que modelemos. Voy a cambiar a una vista superior en top y voy a tocar F3 para poder activar la visualización. Me molesta normalmente ver el grid de trabajo, por eso trato de apagarlo en la mayoría de las vistas. Y lo que quiero ver o pensar es cuál es la forma que más se asemeje a este elemento que pueda utilizar yo para modelar. Voy a pensar quizás
en un plano y voy a dibujarlo. Pero, ¿de qué tamaño debe ser realmente este elemento? ¿Cuán grande debe ser una cucharilla? Busqué dentro de internet y conseguí que más o menos una cucharilla de este estilo podría tener 12.5 centímetros o incluso, veamos, sí, 13.4. Vamos a quedarnos con 13, que es la mitad de los dos mundos. Y voy a colocar acá 13 por 4, era más o menos lo que decía. Y fíjense que mi imagen de referencia es muy grande. Es extraordinariamente grande en comparación con el plano, con las medidas que le hemos dado. Pero ya sabemos que si yo toco un elemento y utilizo R, puedo escalar la pieza. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a tomar y lo voy a ir escalando. Voy a hacer algo como esto temporalmente. Vamos a verlo desde acá. Sí, algo como esto para seguir modelándolo. En ocasiones nos van a pasar este tipo de cosas y tiene sentido. En este caso yo estoy tratando de colocar dos elementos en la misma superficie y pasa este detalle de visualización. No se preocupen, voy a presionar F4 en el teclado para ver los dos elementos al mismo tiempo en la pantalla. Pueden ver que está dividido por un conjunto de líneas. Entonces lo que voy a hacer es ir escalando esto un poco más hasta que los dos tamaños se asemejen un poco mejor, algo como esto. Ya empieza a parecer correcto y simplemente lo voy a situar más o menos acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya que hemos creado y nos hemos asegurado de que nuestra pieza coincide con el tamaño real que va a tener nuestro plano, vamos a ir limpiando un poco lo que hay acá, porque de momento mi imagen de referencia tiene muchos segmentos. Entonces, podemos venir a editar. Y quiero decir que en la cantidad de segmentos que quiero sean un poco menos y ya nuestro espacio es un poco más limpio para seguir avanzando. Luego tenemos nuestra segunda pieza, que es en este caso un plano adicional que hemos creado. Aquí vamos a encontrarnos con dos dificultades. La primera es que si seleccionamos el plano para trabajar, deja de ser visible temporalmente lo que sucede abajo, y el otro inconveniente que vamos a tener es que podríamos llegar a mover accidentalmente nuestra referencia. Vamos a ver entonces cómo resolver esos dos detalles. El primero, que es el de las referencias, es bastante sencillo. Yo no quiero moverlo accidentalmente. Por lo cual vamos a venir un poco atrás, botón derecho sobre el objeto, vamos a modificar sus propiedades y yo le quiero decir, oye, me gustaría congelar este elemento, pero lo que no quiero hacer es que cuando esté congelado se convierta en un elemento gris. Si lo desactivo y le doy a aceptar, entonces mi referencia ya no la puedo mover, está congelada en el espacio de trabajo y no la voy a poder modificar accidentalmente. Con lo cual ya tenemos lo primero resuelto. Lo segundo es, fíjense que si tratase de modelar esta cucharilla en base a lo que tengo acá, me va a resultar imposible. Y entonces lo que vamos a utilizar es un atajo, Alt X, para poder ver en transparencia lo que sucede con ese mismo elemento. Ahora sí, ya que tengo todo configurado, voy a tratar de colocar mi plano aproximadamente a la mitad de la cucharilla para que empecemos a trabajar. Al igual que hicimos hace un segundo con el plano de referencia, lo que quiero hacer es utilizar la menor cantidad de elementos posibles. Me refiero a cortes que tenga esta geometría. Ya los iré generando yo a medida que los vaya necesitando. Entonces, lo que puedo hacer es aumentar o disminuir la cantidad de cortes en una dirección o aumentar y disminuir la cantidad de cortes en otra. Por suerte, la forma que yo le quiero dar a esta pieza es muchísimo más de modificación de lados que de cortes en laterales que de cortes en alturas. Así que lo que voy a hacer es voy a darme un corte a la mitad, que vamos a utilizar un poco más adelante, y en la cantidad de segmentos adicionales voy a utilizar algo como igual 7 o 6 me pueden servir bastante bien. Algo como 6 creo que está perfecto. Entonces es hora de agregar nuestro primer modificador sobre esta superficie. Voy a primero colocarle un nombre, cucharilla. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es incorporar un modificador que me permita editar los polígonos de esta pieza. Entendamos que cuando nosotros trabajamos en cualquier
un programa de modelado poligonal, existen un conjunto de elementos que son vértices, básicamente son todos los puntos que definen una geometría, y esos puntos, una vez están unidos a partir de 3, pueden crear caras. Si yo uno dos segmentos, vamos a crear dos vértices, voy a empezar a crear segmentos, y a partir de la unión de dichos segmentos voy a empezar a crear caras. Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar con cómo vamos a entender la colocación de esos elementos, de esos vértices o de esas caras o ejes para dar la forma que yo estoy buscando. Es más fácil cuando lo vemos aplicado que cuando se explica, y creo que por eso hay muchísimo miedo en general. Entonces lo que voy a hacer es, voy a jugar con la selección de estos vértices para darle la forma a mi cucharilla. Esto es bastante sencillo y yo podría ir jugando con la selección de los elementos y escalándolos para ir dando la posición. La otra cosa que podría hacer simplemente es preocuparme en ir incorporando uno a la vez. De hecho, voy a tratar de hacerlo dos al mismo tiempo para que sea un poco más visible en este caso. Sé que no me va a quedar necesariamente perfecto por los dos lados, pero esto es apenas un poco para darle algo de forma base a mi pieza. Puede ser algo como esto acá. Fíjense que en este caso me resultaría más cómodo que estos vértices estén un poco acá, por lo cual solamente voy a escalarlos y luego voy a ajustar un poco las alturas. Vamos a venir por acá. Las escalas. Venga. Me quedan estos dos de aquí. Que vienen esto. Este viene por acá. Y estos dos que están acá. Pasa un poco lo mismo. Los voy a escalar. Pero estos resulta que sería un poco más útil que estén de este lado. Van a darse cuenta que en algunos casos, como acá o como acá, me están faltando cortes. No tengo suficiente resolución en esta malla para poder determinar o establecer la forma final que debe seguir esta pieza. Eso es muy común. A nosotros no nos interesa en este punto que sea la pieza perfecta. Nos interesa tener una forma base a partir de la cual podamos empezar a darle esa forma perfecta que nos interesa. Lo que sí es cierto es que acá, acá, acá y acá no nos vendría mal tener un poco más de información o de resolución para trabajar. Por lo tanto, voy a seleccionar estos elementos que están acá y les voy a decir necesito que estén unidos de alguna manera. Hay muchísimas formas de hacer esto. La más común es utilizar los ejes, que son estos que están aquí, que son cada una de las líneas que están allí, seleccionar esos tres ejes y decirles necesito que estén conectados de alguna manera. Esto lo que hace es agrega un nuevo hilo o un nuevo loop para que nosotros estemos trabajando. Voy a volver a seleccionar estos dos de acá y por último estos dos de acá. Y ya van a darse cuenta de que tenemos más información para ir trabajando. Vuelvo a cambiar mi modo de trabajo a vértice, aunque ya les voy a enseñar cuáles son mis atajos para ir cambiando de eso. Usamos nuevamente las opciones de mover y de escalar. En este caso traten de mover manteniendo el eje X de manera que no se deforme el centro de la pieza. Voy a hacer algo como esto y ya empieza a aparecer más lo que necesitamos. Aquí me está faltando otro más, pero lo resolvemos en un ratito. Y creo que ya con esto se parece bastante a lo que estamos necesitando. Nuevamente, acá en este caso podríamos jugar igual con el posicionamiento de este para que tenga una mejor curvatura. Y listo. Ya con eso que está allí, tengo suficiente información para que esto sea una cucharilla. Voy a cambiar el modo de selección a nuevamente ejes, aunque podemos hacerlo tocando 2 en el teclado. Puedo volver a seleccionarlos y puedo volver a conectar esas dos piezas para nuevamente darle un poco de forma a esta zona de acá del mango. Algo como esto ya empieza a tener muchísima mejor pinta. Vean que no ha sido un gran trabajo o un trabajo muy grande lo que hemos tenido que desarrollar acá y ya esta pieza empieza a ser. Parte del trabajo adicional que nos queda es el de ajustar e ir jugando con cada una de las zonas que a nosotros nos pueda llegar a interesar. Entonces, ya que tengo esta primera mitad hecha, que es un elemento plano, voy a
a aislarlo tocando Alt Q en el teclado y fíjense que ya empieza a aparecer una cucharilla. Yo necesito dar 2 pasos más con un par de herramientas que tiene el Max para darle justamente el acabado final que ya me interesa. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar las caras de estos elementos. Selecciono todos los elementos que están acá y lo que quiero hacer es un pequeño inset. Yo quiero crear una pequeña cara dentro de esta cucharilla. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a nivel de topología necesito dar un espacio adicional a esta zona para que se pueda relajar o incluso para que esto se pueda hundir y darle más información a la curvatura. De momento esta pieza es muy plana y necesito ejes para que puedan dar la curvatura de la cucharilla de acuerdo a lo que necesitemos. Una vez que ya he hecho esto, que simplemente ha sido seleccionar todas las caras y llamar a la herramienta de Inset, puedo darle a aceptar. Lo otro que quiero hacer es distribuir un poco mejor esto. En algunas zonas no está mal, pero podría estar un poco mejor. Vamos a relajar un poco estos vértices, algo como esto. Veamos este vértice de acá. Algo como esto me podría funcionar bastante bien. Perfectamente. E incluso este que está acá lo vamos a abrir un poco y vamos a emparejarlo un poco con este. Fíjense que lo estoy haciendo solamente en uno de los lados de la cucharilla. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, realmente yo sé que esta pieza de la que estamos hablando es totalmente simétrica. Podría eliminar toda la parte superior y tendría algo de sentido porque me va a resultar un poco más fácil ya luego trabajar solo con un lado en lugar de estar pensando en 2 mitades. Pudimos haber hecho esto desde el principio, pero quería mostrarles también que podríamos ir jugando un poco con esto desde diferentes puntos. Acá lo que estoy tratando de hacer es relajar un poco para que la forma vaya y venga sin problemas. Acá me sigue faltando un eje, por lo cual cambiamos al modo de selección por ejes y los volvemos a conectar para luego posicionar el vértice donde me resulte un poco más cómodo y nuevamente reajustar acá la posición de estos elementos y acá igual me falta una última conexión. O sea, desde acá podría estar bien y creo que esto ya tiene suficiente información para que podamos seguir trabajando. Entonces, a partir de aquí, ¿qué toca? Honestamente podríamos utilizar la parte de arriba para ir dándole forma a nuestra cucharilla. Eso es indudablemente o sería indudablemente lo correcto. Pero hay que tener mucho cuidado porque en este punto que estamos iniciando, pues podríamos empezar a cometer errores. Uno de los grandes errores que suceden es que siempre trabajamos utilizando todo dentro de un solo modificador. La gran ventaja de Max es que tiene un método de trabajo que es no destructivo, por lo cual yo puedo seguir agregando o aplicando efectos de modificación. Por ejemplo, si yo vengo nuevamente a mi cucharilla y agrego otro Edit Poly, fíjense que desde acá tengo 2 opciones adicionales. ¿Qué es lo que hace esto realmente? Bueno, digamos que yo decido, no lo sé, deformar de esta manera esta pieza. Los efectos que yo he hecho quedan guardados en ese elemento. Si yo lo apago, vuelve a la posición inicial antes de hacer esas modificaciones, por lo cual si me equivoco en algún punto, puedo siempre volver atrás y seguir agregando información o corrigiendo cosas. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar dentro de 3D Max con capas o con modificadores en todo caso. Capas también es útil trabajar con ellas, pero ya verán que es otra cosa. Entonces, ¿qué me interesa hacer? Bueno, yo ya sé que las cucharillas tienen una base o un fondo que es mucho más bajo. Vamos a agregar otro Edit Poly. Lo busco desde acá. Muy bien. Yo ya lo tengo en atajos de este lado, por eso siempre tiendo a ir a buscar eso allí. Y fíjense que acá yo lo que voy a hacer es simplemente bajar esto un poco. Voy a bajar incluso este punto un poquitito más porque es la parte más baja de la cucharilla y acá voy a bajar un poquito menos. Luego voy a tomar los vértices adicionales que agregamos a este loop y los voy a bajar, pero no los voy a bajar tanto como los anteriores. Creo que algo así
podría estar bastante bien. ¿Sí? Tiene buena pinta. Y lo último que quiero hacer es simplemente darle algo de forma a ese elemento. Vamos a verlo desde el frente y fíjense que el mango de la cucharilla de momento es muy plano. Yo sé que esta pieza suele ser un poco más elevada, hace algo como esto. Vamos a suavizar un poco la transición de un punto a otro. Y es que adicionalmente también sé que esta pieza hace algo como esto. ¿Para qué? Para que lo podamos sostener un poquitito mejor. Y fíjense que tengo la mitad de una cucharilla. Todo esto modificando simplemente un conjunto de vértices. Ok. ¿Qué pasa? Que es solo la mitad de momento. Entonces vamos a agregar un modificador llamado simetría que me permite a mí duplicar la información de un elemento de un lado al otro. Solamente que él lo está intentando hacer en el eje X y eso no me sirve. A mí me serviría en todo caso, fíjense que el eje Y es este que está acá, por lo cual descabellado pensar en que es el que necesito. Y fíjense que ya parece ser una cucharilla. De hecho acá, igual ese vértice que movimos acá en el medio debería ser hacia arriba y no hacia abajo. Es por eso que tener referencias, voy a volver a como estábamos hace un segundo, siempre es importante. Si es algo, más o menos algo así, pero quizás lo bajé muchísimo. Podemos agregar otro Edit Poly. Vamos a editar justamente esto para que no sea tan exagerado. Muy bien. ¿Sí? Igual esta pieza que está acá, bajarla solo un poquitito. Ya ustedes acá podrán invertir muchísimo más tiempo que yo en esto. Estupendo. Ya tenemos entonces una cucharilla. ¿Qué ocurre? Bueno, que de momento es bastante plana, no les voy a mentir. ¿Cómo podríamos corregir eso? Hay varias formas, por suerte, también hay un modificador para eso. Se llama Shell en este caso. Vean que al aplicarse el modificador de Shell parece que se quiere empezar a crear lo que necesito, pero de momento tiene muchísima superficie. Entonces, bueno, yo sé que una cucharilla no tiene 1 centímetro de espesor. Vamos a probar con algo .1. Sí, algo .12 podría ser. Esto más o menos sí podría ser lo que tiene una cucharilla. De cara a eso, vamos a agregar 2 segmentos en el lateral para tener resolución de este lado y que cuando apliquemos el próximo modificador podamos entonces ver con calma el resultado final. Voy a agregarle acá algo como un Turbo Smooth y fíjense que ya mi cucharilla tiene la forma que yo estoy buscando. Igual acá esto ha quedado bastante puntiagudo, se podría modificar todavía y quiero agregar un último Turbo Smooth. Realmente creo que es un resultado bastante sencillo. Si lo vemos de cara a nuestro objeto, fíjense que va a perder algo de volumen, es algo de esperarse cuando se suaviza la superficie, pero mi cucharilla ya ha quedado creada. Podríamos seguir jugando con la cantidad de modificadores que tenemos. Yo en este punto podría incluso agregar un último modificador. Pensemos quizás en un FFD de 4 puntas, que lo que me permite hacer es jugar con la deformación de ciertos elementos. Yo puedo tomar puntos de control y esos puntos de control quizás me permiten a mí deformar un poco mejor ciertas piezas que están acá. Voy a tomar este solamente para agregar aquí un toquecito adicional y puedo simplemente seguir jugando con eso. Como ven, modelar dentro de 3D Max no es algo complejo. Sé que en este punto les he lanzado una cantidad importantísima de información, pero es parte de lo que vamos a ir repitiendo y aumentando el nivel de dificultad a medida que vayamos avanzando. Espero que este primer video les haya agradado y nos vemos en la próxima parte donde vamos a estar modelando un acompañante para esta pieza.